buenas tardes. ¿Cómo están? Es la segunda vez que los estoy saludando hoy porque vamos a tener dos encuentros. El de esta tarde que estuvimos a las 16 horas con Samuel y ahora a las 20. Vamos a esperar a ver si se conectan. Un segundito. Muy bien. Vamos a ver. Ahí. ¡Ay! ¡Hola, Mari! Hola, Mari. Se está conectando mi amiga Marisa. Me pone corazoncitos. Vamos. ¡Qué lindo! He improvisado un trípode, chicos, que se van a morir de risa si lo ven. Hola, que se van a morir de risa si lo ven porque quería que estuviera a la altura más o menos de la vista, tanto la computadora, porque estoy transmitiendo para Facebook y también el Instagram, y siempre miro para el costado. Así que improvisé un trípode, así que cualquier cosa, si sienten un ruido es porque se cayó todo. Muy bien, sí, guardé, me está preguntando unas cositas Marisa, sí. El vivo de las 16 está guardado en este momento, está subiéndose porque lo acabo de bajar de Instagram, que también lo pueden ver ahí, y lo estoy subiendo al canal de YouTube, así que los invito a que se suscriban también al canal de YouTube para que vean todas las novedades. Ahora lo tienen bien arribita, la pueden ver enseguida, si ha cargado completamente, ya en unos minutos ya va a estar. Y si no, lo pueden ver en la sección colaboradores, donde estoy siempre con los invitados, ¿sí? Como les decía, hoy tuvimos dos live, el de las 16 y ahora el de las 20, pero ¿saben qué? Hoy, en este live, en este momento, llegamos al programa número 20 de Adelante, Siempre Adelante. Así que estoy de fiesta, estoy muy contenta de que me hayan apoyado todo este tiempo y bueno, vamos a seguir aportándoles propuestas de valor, tanto a nivel profesional, a nivel emprendedores y también equipos de trabajo. Vamos a ver los que se están conectando. Pónganme corazoncitos, así yo me motivo, como siempre les digo. Ahí está presente Marcos, Alejandro, Marisa, de 10, genial. Bueno, vamos a arrancar entonces el programa de hoy. Como les decía, este programa siempre trae propuestas en distintos niveles en función a los nichos de mercado, los cuales yo me dedico, ¿sí? Y hoy quería hablarles sobre la nueva forma organizacional que demanda el mundo actual, porque es algo que es tan necesario que lo hablemos, porque parece que sí se sabe, pero también hay un cierto desconocimiento, depende de los lugares donde se encuentran las empresas, que de este tema que les voy a traer hoy justamente porque se vienen cambios rotundos, cambios aparte vertiginosos y debemos estar preparados, ¿sí? Entonces, existen, como les decía, muchas organizaciones y cuando hablo de organizaciones es también independientemente del tamaño que tengan estas organizaciones. Pueden ser grandes empresas, pueden ser pequeñas pymes, también pueden ser organismos como municipalidades, por ejemplo,
donde existen grupos de personas trabajando y que hoy deben reestructurar las maneras de organizarse y las maneras de hacer las cosas, ¿sí? Esta transformación, como les decía, se viene dando, pero sí es cierto también que muchas organizaciones ofrecen determinadas resistencias, algunas por desconocimiento, otras por una cuestión de creencias, todavía no lo toman como una necesidad, y eso se da mucho en función de los contextos donde se estén moviendo estas organizaciones, ¿sí? Entonces, es muy importante que tomemos conciencia de este cambio, que ya no va a ser opcional, va a ser algo totalmente necesario, y justamente que evitemos este tipo de resistencias para poder sumarnos al mundo actual, ¿sí? Porque si no nos sumamos al mundo actual, si no cambiamos nuestras maneras de llevar adelante las cosas dentro de nuestra organización, cuando empiecen a pasar determinadas contingencias como las que han ocurrido, bueno, este año, que es de público conocimiento, aún estamos viviendo los efectos de estas contingencias, son como cimbronazos que se fueron dando, y ante esos cimbronazos, los líderes de las organizaciones, o vos como miembro de una organización también, las personas empiezan a necesitar tomar decisiones firmes y decisiones urgentes, ¿sí? Y cuando hablamos de eso, enseguida vamos apuntando hacia lo numérico, hacia decisiones que tienen que ver con lo técnico también, y nos olvidamos de lo que es el capital humano. Es muy importante que hagamos un proceso de autorreflexión organizacional, si se le quiere llamar de esa manera. ¿Por qué? Porque cuando aparece el cambio, se instala el cambio, todas las partes de la organización empiezan a girar, empiezan a rotar. Es cuando nosotros mismos como seres individuales también sufrimos, a veces decimos esta palabra, sufrimos el cambio, y sí, porque implica una movilización interna, implica salir de nuestra zona de confort, implica afrontar riesgos, estar de frente ante una situación desconocida que nos genera miedo. Entonces, ahí, en ese cambio, en esa transformación, todas las partes involucradas empiezan a ofrecer resistencia, ¿sí? Y se necesita, para llevar adelante este cambio y para vencer este tipo de resistencias, conseguir personas que lleven a cabo un liderazgo realmente inteligente. ¿Y qué va a hacer ese liderazgo inteligente? Va a ser lograr desatar todo el potencial que está como guardado, como contenido en cada uno de los miembros del equipo. Necesita dejar salir toda esa energía que hoy por hoy ha quedado como desaprovechada, ¿sí? Les voy a ir pasando la diapositiva. Les voy a pedir que, si gustan, también vayan dejando sus comentarios. Para mí siempre es un honor responderlos, leerlos y compartir con ustedes. Bien, entonces, ahora les voy a pasar la siguiente diapositiva. Denme un segundito. Como les decía, el cambio que genera este tipo de resistencias, y que aparte ese cambio hoy por hoy ya es una necesidad, porque el mundo demanda cosas nuevas. Hablamos de un liderazgo inteligente, y ese liderazgo inteligente, como les decía, para expandir el potencial de cada uno de los miembros del equipo, para desarrollar toda su energía, para ponerla de manifiesto y sacar lo mejor de cada uno. Ese liderazgo debe estar basado en principios y no tanto en normas. Y esto tal vez le genere un poquito de ruido, porque vamos a decir, ¿cómo no hay normas? Bueno, cuando hablamos de esto, nos referimos a que
Yo lo expliqué el otro día en uno de los live que estuvimos haciendo, que las estructuras organizacionales tampoco hay que tenerles miedo y decir como que son algo malo. Las estructuras están bien porque nos dan un orden y ese orden nos permite tener un control y el control nos ayuda a crecer. Pero el tema, en este caso, son las estructuras rígidas. Esas estructuras rígidas que no permiten determinadas flexibilidades o determinada atención en cosas que realmente son importantes, como por ejemplo lo que hablábamos de las habilidades blandas, las habilidades portátiles, que vendrían a ser lo mismo. Me refiero a todo lo que esté relacionado con el desarrollo del capital humano. Y como les decía recién, principios, un liderazgo basado en principios. ¿Por qué? Porque los principios hacen que nosotros estemos conectados con el ideal de lo que queremos lograr. Entonces, vamos a estar enfocados en esa visión, en esos objetivos, en esos resultados a los cuales queremos En cuanto, si estamos enfocados en las normas, solamente en las normas, ¿qué va a ocurrir? Las normas empiezan a determinar límites que nos dejan expandir el potencial de los miembros del equipo. Y yo les decía, les va a aparecer o les va a hacer ruido esto. Bien, ¿por qué les digo? Porque cuando yo les comento así a grandes rasgos, van a decir, entonces si no hay normas, entonces vamos a hacer cualquier cosa. No vamos a hacer cualquier cosa. Justamente necesitamos, como les decía, trabajar sobre esos principios que permitan expandir el potencial de los miembros del equipo sin la necesidad de tener que ajustarse a las normas, porque ya está todo tan concienzudamente de tener que hacer o de hacer lo que se debe hacer, sin desvíos, sin grietas. Grietas me refiero a cosas que no se deben hacer en el proceso de alcanzar los resultados, ¿sí? Como por ejemplo, por eso le decía, en el caso de los principios, para hablar de un liderazgo a base de principios y no en normas, ya tenemos que tener trabajada una base sólida, sólida en la ética de la organización, de los miembros. Ya debe haber una cultura organizacional que nos inspire a hacer lo correcto. También tiene que tener bases sólidas en las emociones de las personas que están trabajando allí en la organización, ser tenidas en cuenta emocionalmente también, porque desde nuestros estados emocionales es desde donde nosotros actuamos diariamente y es en el lugar de trabajo donde nuestra asertividad, donde nuestro dominio, nuestro autodominio sale de manifiesto, porque es donde pasamos mucho tiempo en compañía de otras personas. ¿Y por qué también hablamos del objetivo a largo plazo? Porque justamente el hecho de que sea un objetivo a largo plazo va a permitir que tengamos una visión en conjunto, que las personas se permanezcan inspiradas en pos de ese objetivo que se quiere lograr, y también que haya un contagio de emociones en cuanto a alcanzar el éxito, mantenerse motivados, como les decía, y también al hecho de hacer lo correcto. Y eso se logra con un paso a paso, eso se logra con el tiempo, eso se logra trabajando en esa estructura, no digo la rígida, sino en esta estructura del ser humano que compone tu organización. Entonces,
Vamos a pasar aquí. Me detengo un minutito porque estoy transmitiendo por los dos lados, entonces quiero ir pasándole los brazos. Hola Eileen, ¿cómo estás? Marta, encantada de que estés con nosotros. Muy bien. Entonces, para continuar, hay algo que es muy importante que nosotros debemos tener en cuenta porque les hablo del tema del capital humano. Hoy se necesita que las personas, que el conjunto, que el equipo de trabajo realmente sientan que están haciendo lo que están haciendo como si fuese una causa que los trasciende. Entonces vuelcan toda su energía en esa causa que los trasciende. Por eso también es muy importante que los objetivos de la organización o la visión de la organización esté muy alineada al propósito de la misma, ¿sí? En cuanto a la organización en sí, hoy por hoy es muy importante el mundo actual. En el mundo actual es muy importante dos factores, que es la humanidad y el concepto de comunidad, ¿sí? La humanidad y el concepto de comunidad son tan importantes como los resultados económicos. Y realmente eso se evalúa y se comprueba, si quieren llamarlo así, en el largo plazo, cuando vemos que trabajando en conjunto y con la motivación adecuada y con las conversaciones y adecuadas también, las relaciones interpersonales, la motivación y el liderazgo, un liderazgo realmente satisfactorio que encauce al equipo de trabajo hacia la meta, pero teniendo en cuenta estas acciones que estuvimos viendo anteriormente, la ética, las emociones y en el largo plazo, hace que se logren los resultados, ¿sí? Lo que hace grande a las empresas son las personas y cómo trabajan en conjunto, ¿sí? Cómo trabajan juntas. ¿Por qué? Porque a veces, me acuerdo hace muchos años, yo estaba trabajando y me decían literalmente que era un número. Y hoy por hoy esa mentalidad ha cambiado muchísimo y realmente las organizaciones que entienden que sus miembros no son un número son los que marcan una gran diferencia. ¿Por qué? Porque ese número que vos estás diciendo, que decían en aquel momento, es un ser humano que atiende a tus clientes, atiende las obligaciones diarias, diseña acciones para concretar nuevos negocios, construyen cosas y también construye vínculos, aportan ideas y sobre todo producen resultados. Una persona sola no hace la organización, es el conjunto que hace la organización. Entonces son piezas valiosas de las cuales también los tenemos que ocupar porque inciden en el resultado. Muy bien. Las acciones de las organizaciones, por eso hablamos de la ética, las acciones de las organizaciones deben ser socialmente beneficiosas, culturalmente deseables, éticamente justificables, económicamente factibles, ecológicamente responsables, convenientes y transparentes. Cuando estas acciones no vienen porque sí, estas acciones vienen de una cultura organizacional. Entonces ahí no hay riesgos de desvío en cuanto a la ética, por eso digo que ya no hace falta que nos enfoquemos desmedidamente en las normas, sí en los principios que inspiran a las personas a realizar acciones para obtener resultados y que se sientan parte de lo que es el proceso, que se sientan el proceso en sí, que se sientan ellas en el proceso en sí, ¿sí? Ellas son una parte valiosa de la organización. Entonces,
el hecho de tener en cuenta esto como les decía recién, que exista una causa que los trascienda, realmente va a motivar al equipo a ponerle totalmente toda su responsabilidad y a poner su compromiso. Si no, hagan la prueba para que vean la diferencia entre trabajar con una visión clara y un propósito determinado y cuidando a la gente, y hagan el proceso inverso o comparen al revés. Si vienen con un proceso realmente donde el capital humano no es tenido en cuenta, entonces coloquen un agente de cambio dentro de la organización para que vaya haciendo este proceso paulatinamente y que ustedes vayan viendo estos resultados. Una persona debe cuidar a su gente, ¿sí? ¿Por qué? Porque uno debe también entender cómo se siente ese personal a cargo que vos estás teniendo, ya seas líder de equipo, seas dueño, seas jefe, entender el grado de pasión que tiene tu gente y el nivel de compromiso de ellos, porque cuando vos podés o palpás con claridad estos 3 puntos, estos inciden sobre el rendimiento de esas personas. Esas personas se sienten tenidas en cuenta, se sienten que forman parte de ese algo mucho más grande y mayor y que encima tiene un propósito que ayuda a una comunidad más grande todavía. Entonces, se transforma como una gran familia donde todos tiramos el carro, como decimos normalmente, hacia el mismo lado. Entonces, estos factores inciden en el rendimiento y el rendimiento de cada uno de los integrantes del equipo incide en la productividad, incide en los resultados. ¿Por qué inciden los resultados? Porque si vos conocés a tu gente, ¿qué es lo que está pasando? Vos conoces a tu gente, empezás a detectar determinadas interferencias, por decirlo de alguna manera, te ocupas de esas interferencias y en la medida que se van minimizando, aumenta el potencial de cada uno de ellos y eso te lleva a los resultados. Recordad, no son números, son seres humanos con historias, con vida, con experiencias, y con un potencial increíble al 100% que lo tienen, solamente hay que ayudarlos a expandirlos. Y vos pensás que eso también te va a ayudar a vos como líder de la organización. Entonces, ¿por qué digo que te va a ayudar a vos? Como te decía recién, esto se logra el hecho de encargarte de tu personal, encargarte de las personas que forman parte de tu capital más preciado, que es el capital humano. Eso va a hacer que vos crezcas y si vos creces vas a ayudar a más personas a través de tu organismo, porque estás ahí, estás con una función, ¿sí? Entonces, esa función va a tener un mayor alcance y mayores resultados. Entonces, para inculcar esto, lo que debemos hacer es lograr una reconexión entre la organización y su propósito. Cuando hablamos de propósito, muchas veces simplemente lo asociamos a qué? Lo asociamos al propósito individual, hablamos del propósito de vida, y está bárbaro porque por supuesto que cada uno debe vivir plenamente su propósito. Pero cuando hablamos de organizaciones, ¿qué pasa? ¿Las organizaciones no tienen un propósito? Claro que sí. Ese propósito tiene que ver, por eso decía que hay una finalidad, tiene que ver con servir, ¿sí? Más allá del rol que tengas, vos tenés que tener en cuenta que estás sirviendo a través de tu organización, ¿bien? Entonces, como les decía, hay algo que reconecta,
que es esto de la visión, la misión y el propósito de la organización. Y cuando las empresas entren a conectar nuevamente con su propósito, se les va a facilitar esta tarea de trabajar el tema de capital humano, ¿sí? ¿Por qué? Porque van a descubrir que es tan necesario que su gente esté preparada, pero sobre todo que también su gente esté dispuesta. ¿Por qué? ¿Cómo logramos todo esto? Lo vamos a lograr haciendo un procedimiento de entrenamiento, de capacitación, de manera que sea paulatina, donde no signifique un cambio más, donde la gente sufra, al contrario, donde la gente disfrute, porque hay que entender que el aprendizaje, sobre todo, viene de la experiencia. No se trata de capacitar a alguien, sentarlo ahí y darle un montón de información y que con esa información después no sepa qué hacer, ¿sí? Es importante trabajar con la experiencia, trabajar con el sentir y después vamos a hacer y después vamos a tener determinados resultados. También en esta ecuación es muy importante lo que es el feedback, saber dar feedback adecuados de una manera correcta, respetuosa, que inspiren al crecimiento y al querer seguir aprendiendo cada vez más. Y también algo sumamente relevante es el desarrollo personal. Como estuvimos hablando esta tarde a nivel individuo, ahora estamos hablando a nivel organizacional, donde están trabajando los individuos, ¿sí? ¿Por qué hablamos del desarrollo personal? Las personas pueden evolucionar y transformar sus puestos de trabajo, transformar sus vidas, transformar toda su existencia si logran llevar adelante su desarrollo personal. Por eso, las organizaciones deben fomentar el desarrollo personal de toda la organización, que abarque a todos los miembros de la organización por ser parte de esa misma causa, ¿sí? Entonces, fundamental cultivar el desarrollo personal dentro de la organización y eso se va a lograr con un proceso, eso no se hace de la noche a la mañana, eso lleva un tiempo. Y en ese tiempo, obviamente que lo debe llevar a cabo el personal adecuado, que entienda con claridad y seriedad esto, que no se trata de capacitar simplemente, se trata de capacitar y de que la gente vaya implementando todas estas nuevas formas dentro de la organización para que se transformen en un hecho concreto, en un nuevo proceso. Y esto se logra con el tiempo y también volvemos a lo mismo, no quedarnos en la rigidez, sino con el tiempo y realizando los ajustes que correspondan, ¿sí? Muy bien, si vos estás en este proceso de buscar el desarrollo personal como líder del equipo de trabajo, como jefe de tu equipo de trabajo, o también sos un miembro, sos un empleado, un miembro de esta organización, pero sí estás comprometido con sacar todo tu potencial, toda tu energía y ponerla en pos de una causa, bueno, tengo para vos y para las personas que luego vean la grabación, solamente me lo tenés que pedir, este ebook gratuito, totalmente gratuito, solamente me lo tenés que pedir a mi teléfono o me lo pedís a través de las redes sociales. Mi teléfono lo tienes ahí en todos los medios sabidos y por haber, está mi teléfono, también está el sitio web a través del cual me podés mandar un mensajito diciéndome que querés el ebook gratuito de 100 preguntas poderosas. Descubre la experiencia de desafiarte a ti mismo. Es una recopilación de preguntas poderosas de mi propia experiencia y también de mis propios profesores,
de mentores, de personas que también me han desafiado a mí para poder sacar en cada acción que hago lo mejor del ser de cada uno, en este caso de mi ser, ¿sí? Entonces, si querés este ebook gratuito, simplemente solicítamelo en los medios de contacto y con gusto te lo voy a acercar porque quiero que vivas la experiencia de lograr una transformación que haga que vos puedas sacar todo tu potencial y lo pongas a trabajar en pos de tus sueños, de tus aspiraciones y mucho más todavía si formas parte de una organización que es una causa en conjunto, una causa en común que va a ayudar a muchos otros. Esto es todo por hoy. Te invito a que visites mi sitio web www.lorenalerdamentorcoach.com y ahí sí también tenés los medios de contacto para comunicarte conmigo y pedirme este ebook que con mucho gusto te lo voy a hacer llegar. Los invito también al próximo viernes, que también voy a estar con una invitada muy especial, donde vamos también a tratar temas de actualidad y muy productivos para los ambientes de trabajo, para los comercios y emprendedores y para la vida en general, porque vamos a hablar de comunicación y la comunicación, chicos, está en todos lados. Así que siempre es un placer contar con ustedes. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo programa de Adelante, Siempre Adelante. Chau, chau.